Amado Señor, yo quiero en esta noche comenzar este tiempo poniéndote a ti, Señor, en primer lugar, Señor, en este ciclo lectivo y también, Señor, en esta primera materia. Te agradecemos, Señor, porque todo lo que podemos aprender de ti es por gracia y misericordia, Señor, de tu mano. Gracias por el día que nos regalas, gracias por la oportunidad de vida que tenemos, Señor, y gracias por permitirnos apartar este tiempo para poder capacitarnos. Señor, yo quiero pedirte, mi amado Rey, que tú nos guíes a través del conocimiento de lo que nosotros llamamos tu palabra, de lo que es la Biblia, de lo que es la revelación, Señor, de tu pensamiento para con nosotros, Señor. Que cada lunes nos encontremos en este lugar, tú nos instruyas, nos guíes y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, abras nuestro entendimiento. Necesitamos, amado Señor, que hagas con nosotros lo que hiciste, Señor, con cada uno de aquellos, Señor, que se acercaron a ti pidiéndote una palabra y tú no solamente se la diste, sino que le diste la revelación de esa palabra. Por eso, Señor, esa palabra no solamente produjo un efecto, Señor, sobre ellos o sobre lo que te habían pedido, sino que trajo, Señor, como agregado el aumento de la fe. Yo anhelo, Señor, que este tiempo de encuentro que tengamos aquí cada lunes no sea, Señor, rellenar nuestra mente de conocimiento teórico, sino que sea realmente, Señor, un punto de encuentro, Señor, contigo y con tu palabra. Y que a través, Señor, tal vez de alguna teoría, Señor, que podamos dar, también, Señor, pueda ser el instrumento de tu gracia para revelarte a nuestra mente y a nuestro corazón. Que podamos, mi amado Señor, decir lo que dijo Tomás: ya no creo por lo que me han dicho, sino que creo por lo que yo mismo he podido apreciar. Señor, queremos tener un encuentro contigo a través de tu palabra, a través de la Biblia, a través de cada materia, Señor, que se va a desarrollar, mi amado Señor, durante todo este ciclo lectivo. Y yo quiero bendecir a cada persona que está presente en este lugar y a las que van a tomar esta materia de manera online, Señor, para que en el nombre de Jesús, el agregado, el plus que ellos, Señor, sintieron, mi amado Señor, como desafío para sus vidas al inscribirse en el FT, Señor, supere las expectativas que ellos mismos tienen. Conforme a tu palabra, Señor, escrita en el libro de Efesios, que tú siempre nos das más de lo que pedimos y de lo que esperamos, Señor. Queremos en el nombre de Jesús pedirte que la única voz autorizada para hablar y para hablarnos sea la voz del Espíritu Santo, para poder entender conforme a lo que hay en tu corazón, para que Señor, nuestro discernimiento se vuelva cada vez más fino y para que el mundo espiritual en este lugar confluya solamente a poder entender y apreciar tu verdad, tu persona y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Vieron? Yo les dije que íbamos a hacer más. Bien, bueno, bienvenidos a la primera materia de lo que es la Escuela de Formación Teológica. En primer lugar, quiero decirles que esto no es un centro de formación, como yo bien decía, solamente teórico, sino queremos agregarle conocimiento, claro que sí, no es que yo acá voy a venir a improvisar y le voy a preguntar, y bueno, ¿y qué hacemos hoy? Y ustedes me van a tirar ideas y vamos a hacer, entre todos vamos a sacar una conclusión del asunto, sino que siempre va a haber una materia, la preparación de esa materia, un material que ustedes van a recibir. Seguramente cuando se inscribieron ya también les habrán hablado de que cuando demos la tercer clase van a recibir un trabajo práctico. Ese trabajo práctico tiene un cierto periodo de tiempo para poder realizarlo. Luego, al finalizar la materia, hay un examen que también tienen ahí un periodo de tiempo para poder realizar ese examen. No es que reciben el examen y ya lo tienen que hacer, sino que tienen un periodo de tiempo para poder elaborarlo. Ninguna de las cosas
que yo les dije, el trabajo práctico ni el examen van a estar fuera de lo que es el contexto del material que van a recibir. Así que tranquilos, no es que van a tener que ir a las bibliotecas como íbamos antes. Bueno, ahora no, ahora es Google, el teléfono y todo lo demás. Yo soy de la época de las bibliotecas, Y cuando las bibliotecarias te echaban, cuando hablabas mucho también, Yo soy de esa época, sí. Había bibliotecas un poco más flexibles, había otras, me acuerdo de la Biblioteca Herrera. ¿Quién no fue a la Biblioteca Herrera acá en Resistencia? Bueno, los más jóvenes no saben de lo que estoy hablando. Detrás de la Catedral de la Ciudad de Resistencia, no sé si sigue allí, hay una famosa biblioteca que era una de las bibliotecas centrales dentro de lo que era el ámbito primario, secundario y terciario aquí en lo que es la Ciudad de Resistencia, y era la más rígida en cuanto a tomar mate y hablar. O sea, la tercera vez que te llamaban la atención, juntaron a tus cosas y te tenías que ir, literal, No había mucha chance. Y en el comer, cuidado que no eches una miga, porque estaba muy bien, porque cuidaban el ambiente, cuidaban los libros y todo lo demás. Pero bueno, no van a tener que ir a ningún otro lugar para poder llevar adelante lo que es el trabajo práctico y también lo que tiene que ver con el examen. Todo está en el material que lo van a recibir, ya no sé si en esta semana o la semana siguiente. Porque me están filmando, les digo a los que son alumnos online, que ustedes, por supuesto, van a tener que esperar un poquito más. Los que estamos aquí comenzamos los días lunes, ustedes recién el día jueves se sube a la plataforma de la Escuela de Formación Teológica del FT la materia, así que es por eso que ustedes lo reciben ahí con un pequeño delay, por decir de alguna manera, lo que es el material y también la clase y todo lo demás. Bueno, vuelvo a lo que les decía al principio, por ahí para los que no me ven y no me conocen mucho, mi nombre es Adriana Sánchez, yo soy pastora, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia de la Ciudad, ya hace más de 20 años, era muy pequeña, sigo siendo pequeña, no, el tiempo pasa gracias al Señor y el Señor extiende misericordia. Pero también, bueno, el Señor me ha permitido tener una formación dentro de lo que es el área de la educación. Soy profesora en ciencias de la educación, también soy mediadora, pero mejor dicho, esas cosas están sembradas en el reino. Desde el año 2007, la congregación de la Iglesia de la Ciudad me llamó a tiempo completo, así que ya prácticamente estoy por entrar también a los 20 años de haber sembrado esa carrera y esa profesión dentro de lo que es la Iglesia de la Ciudad, pero el Señor me dejó parte de mi formación, la pasión de poder enseñar, Y algo que según mis tías tiene que ver con mi nacimiento es que me gusta hablar, Así que según mis tías, mi mamá comió dinamita cuando estaba embarazada de mí, pero bueno, no sé por qué lo decían, porque seguramente no las dejaba muy tranquila mis tías. La idea, amados, es que entre todos podamos beneficiarnos en cierta forma del conocimiento práctico al cual yo quiero llevarles a través de esta primera materia que se llama Introducción a la Biblia. Vamos a caminar, obviamente, en esta primera clase por la faceta histórica de lo que nosotros conocemos como Biblia. Nosotros, cuando tenemos esto en nuestra mano, hoy en día está un poquito más chiquito, antes yo tengo una Thompson en mi casa que me regalaron, vieron medio... La tengo que tener así, por ahí me hace un poquito de músculos. Y los primeros cristianos fueron llamados precisamente los del libro. Ese era cuando la gente los veía en las ciudades caminar, le decían, ahí vienen los del libro. ¿Por qué? Porque hay una hermosa costumbre que nosotros la fuimos perdiendo debido a la tecnología, que era que cada cristiano, desde que pudo tener esta biblioteca, este compendio de libros, la tenía en su mano y era parte de su identidad como cristiano. Uno sabía cuando una persona era cristiana evangélica porque andaba con su Biblia en la mano. Y nosotros ahora, bueno, lo tenemos en el celular, en la tablet, en la computadora. Entonces tenemos la facilidad de que
vamos a una reunión, como en nuestras reuniones congregacionales, en nuestros cultos, donde se nos proyecta en la pantalla, donde nuestro pastor que le gusta escudriñar en las Escrituras se pasa días y horas estudiando la palabra del Señor, tanto el pastor como la pastora, porque ellos escriben juntos el bosquejo, aunque ustedes no lo crean, la revelación la reciben en oración, el pastor comienza a escribir, se lo muestra a la pastora, ella le dice, me parece que este versículo puede ir también, y entre los dos terminan de armar lo que nosotros recibimos muchas veces de parte de él directamente los días domingos, y también cada uno de los libros que tienen escritos, que ya son más de 73 libros, más, porque hay unos cuantos en el horno que ya están por llegar en este tiempo. Pero bueno, lo que les decía es que esto que nosotros llamamos Biblia y que lo tenemos en un solo compendio, en realidad es una cantidad de libros que fueron recopilados a lo largo de muchos años de caminar. Obviamente que la terminación final de esto que llamamos Biblia la dio y la tiene no solamente la autoría, sino la compaginación de esto que llamamos Biblia la tiene el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que comprender es que nuestra mirada hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, es que el autor de la palabra es Dios. Por más que diga primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Juan, Evangelio según San Mateo, el libro de Jeremías, el libro de Daniel, el libro de Oseas, el libro de Joel, el libro de Miqueas, el autor de la palabra es el Espíritu Santo. Nunca tenemos que sacarle el centro o la mirada, nunca tenemos que sacársela al Espíritu Santo, porque por más que haya que Él desde el principio de los tiempos hasta aquí haya determinado utilizar a personas, cada una de esas personas en realidad eran igual a nosotros. Por eso, justamente en la predicación de este fin de semana, hay un texto que está en el libro de Santiago, en el capítulo 5, donde precisamente Santiago, el menor, o Jacobo, el hermano del Señor Jesús, en su epístola que lleva su nombre, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, dice en la versión Reina Valera. En otras versiones dice, era un hombre débil como cualquiera de nosotros. ¿Por qué hace esto el Espíritu Santo? Porque precisamente quiere demostrar que Él es el autor de la palabra. Es más, cuando nosotros leemos las epístolas paulinas desde el libro de Romanos en adelante, muchas de esas cartas, si bien fueron el Espíritu Santo utilizó al apóstol Pablo para ser la persona a través de la cual fluía la revelación, muchas de ellas él literalmente no las pudo escribir. El libro de Romanos, por ejemplo. Al final, en el capítulo 16, quien escribe, el escribiente, también se le decía el amanuense, palabras medias ahí complejas, pero el que escribe, esa persona se ve que el apóstol Pablo ya le dice, y ya que estamos, poné que sos vos el que está escribiendo. Entonces él se toma ahí hace una salvedad y se pone su nombre y saluda a alguien ya. De paso, ¿vieron cuando están haciendo una nota en la calle y justo la agarran y dicen un saludo a alguien? Y bueno, y ya que estamos, saludo a mi mamá que me está mirando. No sé si la está mirando o no, pero bueno. Es como que hasta en eso el Espíritu Santo da permiso para que figure el nombre de esa persona que en realidad era el colaborador de Pablo en la revelación que él estaba recibiendo del Espíritu Santo. ¿Y por qué hace esto Dios o por qué hace esto el Espíritu Santo y lo muestra en la palabra? Por algo tan simple y que nosotros muchas veces no lo comprendemos. Porque Dios se deleita en usar personas
débiles e imperfectas para hacer obras grandiosas. Eso es lo maravilloso del Señor y lo más preciado que podemos tener de parte de Dios, que Él quiera usarnos a nosotros, débiles e imperfectos, para hacer una obra maravillosa. Cuando el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, dice: vayan ustedes por el mundo y prediquen la buena noticia. Nos está dando lo que nosotros llamamos la gran comisión, pero en realidad lo que está diciendo es: ustedes lo pueden hacer. Ustedes que son humanos lo pueden hacer, pero Él nos da, claro, el respaldo divino. Es como cuando el jefe te dio ahí un poquito de autoridad, el gerente, después viene el supervisor de área, bueno, y así cada uno podemos pensar dentro de una empresa, y entonces el gerente te dice: mira, hoy cuando entré vi que no estaba muy limpio el hall de entrada. Te pido por favor que llames al supervisor de limpieza y le pegues ahí un llamadito de atención. Es como que él dice: vos tenés la capacidad de poder hacerlo. Lo mismo está diciendo el Espíritu Santo a través de su palabra. Ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, este supervisor de área va porque tiene el respaldo del gerente. Si el que tenía que haber limpiado la vereda se va y se queja al gerente, el gerente le va a decir: pero yo lo envié. Bueno, algunas veces no, se va a mirar para otro lado, pero generalmente si es Dios, Dios no va a hacer eso. Dios no dice: yo no lo envié. Entonces, por eso es que el Señor Jesús, volviendo a la palabra de Dios, por eso es que el Señor Jesús dice que toda potestad, toda autoridad ya me ha sido dada a mí. Por eso es que yo los envío a ustedes, porque ustedes van en mi nombre y yo voy a ser el que los voy a respaldar y el que los voy a cuidar. Por eso también dice: no los dejaré y estaré con ustedes hasta el fin de los días. Entonces, tenemos el respaldo del Señor. ¿Somos débiles? Claro que sí. El día que nos creemos más fuerte que otros, ese día tenemos que volver a revisar nuestra vida en el Señor. Tampoco somos pobre de mí, gusano de la tierra, porque nosotros somos hijos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y ante los ojos del Señor somos de alto valor y de alta estima. Entonces, eso tenemos que considerar. Pero bueno, vamos a hablar de introducción a la Biblia. Una particularidad que ustedes van a ver, que algunos que ya fueron mis alumnos en otras materias lo saben, es que a mí me gustan las notitas de color. ¿Saben por qué? Porque cuando yo me paro acá y veo la cara de ustedes así todos serios, digo, o se me duermen o me esperan a la salida, como cuando éramos chicos en la primaria, en mi tiempo nos decíamos: te espera la salida. Y te esperaban a la salida. No era que te decían nomás. Bueno, entonces yo le pongo mis notitas de color, pero no se preocupen, las notitas de color no van a aparecer en los exámenes. Aunque en profetas menores algunos tuvieron que temblar, porque otra de las se van a volver a encontrar conmigo en profetas menores y en epístolas generales. Profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, ahí se van a volver a encontrar conmigo, y también en las epístolas generales que son desde Primera de Pedro hasta la carta de Judas, pero no Judas el que nosotros conocíamos como Iscariote, sino que otro Judas que también hermano del Señor Jesús. Bien, el material que van a recibir es Introducción a la Biblia. Ustedes lo van a recibir en PDF, lo van a poder descargar, lo van a poder masticar. Pero básicamente lo que quiero que entendamos es que cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra revelada. ¿Qué es una revelación? En mis tiempos era llevar un rollo Kodak a un lugar. No, una revelación es algo que solamente una persona que tiene el conocimiento de algo que nadie más lo tiene, te lo puede dar. Por ejemplo, el amigo íntimo de Einstein,
habrá recibido la revelación de la fórmula química que luego dio nacimiento a lo que conocemos la bomba atómica. Pero en su principio era simplemente el mover de los átomos. En este caso, nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres. Es más, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, podemos encontrar que Dios dice que todo lo que conocemos de Dios es lo que Él nos ha revelado. Pero hay cosas que han sido reveladas. Porque cuando uno lee 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, el Señor dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? No es solamente que Dios puede hablarnos con voz audible o puede hacernos ver algo en visión, sino que puede hablar a lo íntimo de nuestro corazón y no es nuestra conciencia ni nuestro pensamiento, sino que es Dios hablando y lo vamos a distinguir porque les quiero decir que se distingue la voz de Dios cuando uno tiene una relación íntima con el Señor y uno aprende a conocer al Espíritu Santo, uno puede discernir la voz del Señor de entre muchas voces. Entonces dice, ni han subido a corazón de hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera, perdón, ni siquiera está acá las cosas que Dios todavía no le contó a muchas personas, pero que Él está buscando contárselas. ¿A quién? Dice 1 Corintios 2:9, a que le aman, pero que tienen un plus, que le buscan. Entonces, cuando uno escucha una predicación, por ejemplo, como lo solemos escuchar en un culto, en una reunión, eso es una revelación. Pero usted puede decir, bueno, pero ahí veo versículos de la Biblia. Sí, porque a la revelación, a lo que Dios enseñó, se le agrega el contenido que avale la revelación. Yo no les puedo venir simplemente a decir, el Señor se reveló de tal manera, y usted me va a decir, bueno, está bien, pero tiene que haber un fundamento que avale eso que vos estás diciendo. Bueno, por eso es que le agregamos versículos que van conectados. Porque algo que yo siempre suelo decir es que la Biblia es un entramado fino de donde nosotros no podemos disociar el antiguo pacto o Antiguo Testamento del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis todo habla acerca de una sola cosa, la revelación de Dios buscando al hombre a través de Jesucristo. Por más que en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento uno no encuentre el nombre Yeshua, Jesús, uno encuentra al ángel de Jehová. Y en otras van a ver la diferencia, que en otras dice se le apareció el ángel. Cuando al burro de Balaam dice se le apareció un ángel. Pero a Jacob dice el ángel de Jehová se le apareció. Esa es una preanunciación de Jesucristo en el tiempo en que todavía no había sido encarnado por medio de haber sido concebido sobrenaturalmente en el vientre de María para luego ser Jesús. Entonces, esa revelación y la palabra de Dios, que es la revelación dada a nosotros, acá ya está la revelación dada, pero hay una revelación todavía escondida para los que le aman y para los que le buscan. Ahora, esta revelación dada, que es la Biblia, es el manual de instrucciones de Dios. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Porque la Biblia es uno de los libros más vendidos alrededor del mundo. Hay gente que lo tiene en la biblioteca simplemente como una colección. Hay gente que estudia teología
El estudio de Dios. Teos es Dios, logía es ciencia. El estudio de Dios, pero lo estudia humanamente. Pero nosotros entendemos a la luz de quien es nuestro maestro principal. ¿Quién? El Espíritu Santo, dado a todo hijo de Dios, que es el que el Señor Jesús dijo, les enseñará todas las cosas. A través de él entendemos que es la manera en que Dios dejó escrito en cómo tengo que vivir mi vida. No solamente mi vida cristiana, sino mi vida. Lo que implica el vivir. Cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo hacer buenos negocios, cómo ser un buen profesional, cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen amigo. La Biblia no se trata solamente de tener un encuentro con Dios, sino que Dios me dejó ya su palabra para que yo pudiera encontrar un hilo conector donde yo pueda encontrar en él la explicación de cómo no pelearme más con el vecino por la basura o por la medianera. De eso se trata la palabra de Dios. De eso se trata la Biblia. De eso se trata la revelación que el Señor dejó. Claro que es un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Son puntos necesarios que debemos aprender para poder conducirnos en la vida. Porque también existe la diversidad en nosotros. A mí me puede gustar algo que a John no, o que a Noé no, o que a Javier no, o que a Alexis no. Entonces, en la diversidad de cada uno de nosotros es un marco de referencia. La palabra de Dios, la Biblia, es una verdad absoluta. ¿Y saben qué? Lo más maravilloso de este libro, escrito por el Espíritu de Dios, porque dice que fue el Espíritu el que revela. Lo más maravilloso de esta palabra es que se adapta a todos y cada uno de nosotros conforme a nuestra diversidad. Ahí no dice, no, esto lo escribo solo para Adriana, esto lo escribo solo para Alejandro, esto lo escribo... No, ahí es para todos y todos podemos vernos reflejados en él. Pero lo que no podemos negar de ella es que es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una particularidad. Su lenguaje es afirmativo. No es, nos pareció que el cielo se abrió. No, el cielo se abrió. Nos pareció como que el mar se partía en dos. No, el mar se abrió en dos. Nos pareció como que Jesús no estaba en la tumba. No. El Señor no estaba en la tumba. Entonces, la palabra de Dios es afirmativa. Y como es afirmativa, es una verdad absoluta, no da lugar al relativismo. Nosotros le ponemos el relativismo cuando decimos, y bueno, a mí no me parece que están así. Y ahí le entramos a debatir y a través de los siglos, se han incluso matado personas, se siguen matando personas por un libro que todavía muchos cuestionan y se llama. El siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, es el siglo de mayor cantidad de personas asesinadas a causa del Evangelio. Nosotros nos seguimos acordando de Jacobo cuando dice Hechos de los Apóstoles que Herodes lo mandó a matar. Sí, murió por la causa de Dios. Claro que sí. Murió Pedro, murió Tomás, murió Juan. O sea, Juan, bueno, murió de anciano porque intentaron de todas las formas, lo metieron en agua, le quemaron, no pudieron asesinarlo hasta que dijeron, y bueno, de última mandémosle a una isla solito ahí en Pasmos para ver si aunque sea de inanición se muere este hombre. Y ni siquiera así,
porque allí fue que el Señor Jesús se le presenta y tenemos este maravilloso libro, como es el libro de Apocalipsis. Pero, sin embargo, este siglo, con medios de comunicación así, al minuto, no al día, al minuto, mientras yo estoy hablando acá hay nuevas noticias, no sale en las noticias a cuántos cristianos mataron ayer en Etiopía, por ejemplo. Pero sí se sabe porque hay todas unas organizaciones cristianas que son las que están al pendiente de esto, de que este siglo, el siglo XXI, es el siglo de mayor cantidad de mártires cristianos alrededor del mundo. Hay lugares donde al día de hoy, que sos cristiano, es directamente firmar tu sentencia de muerte. Y usted no se vaya muy lejos, Nosotros cuando empezamos con todo lo que tiene que ver el evangelismo aquí en la República Argentina, en el año 2022, cuando comenzamos con la provincia de Salta, empezamos desde Cachi, que es la zona más alta de lo que es Salta, y fuimos bajando hasta lo que es la ciudad. Y una noche, bajando en las montañas ya, nos quedamos en una iglesia donde el pastor de la congregación nos contaba que él hace varios años que está en esta congregación, pero que solamente tenía 10 miembros. No quiero errarle, por ahí Alan, si vos te acordás, pero hacía más de 10 años, pero tenía 4 o 5 fieles, y otros que más o menos eran por ahí visitantes. Y él decía que lo duro de ese lugar es que como la mayoría de la gente adora la tradición, que es la Pachamama, que lo escuchamos este fin de semana, entonces la persona que se vuelve a Cristo Jesús y no solamente lo acepta como su Señor, sino que empieza a congregarse, es despreciado por la familia y lo hacen a un lado. ¿Y por qué nació la conversación? Porque lo que nos llamó la atención es que no había un cartel en la iglesia que dijera Iglesia Cristiana Evangélica. Y ahí nació la pregunta, ¿cómo siendo una iglesia no tenía un cartel que diga iglesia? Y él dijo, porque todavía yo estoy en el proceso de poder predicar la palabra. Y yo les digo Argentina, siglo XXI, año 2022. Ah, no, pero eso pasaba en China. No, Salta, las montañas. Eso pasa en muchos lugares. Nosotros tenemos el privilegio de poder tener libertad de congregarnos, libertad de poder comprarnos una Biblia si queremos, Nueva Traducción Viviente, NTV, Reina Valera 1960, 1915, si queremos RBC, Reina Valera Contemporánea, si queremos NBB, Nueva Biblia Viva, si queremos PDT, Palabra de Dios para Todos. O sea, vamos y elegimos, tenemos 6 reuniones los fines de semana, en nuestro caso en la congregación, para decir a qué culto queremos ir y si no queremos ir también, lo miramos vía online, pero en otros lugares de nuestra República Argentina, eso no es posible para mucha gente. Entonces, veamos ese privilegio. Bueno, el nombre Biblia, tanto que les hablé de la Biblia, es una palabra que nosotros la pronunciamos de esa manera en español, pero que en realidad tiene su origen en el griego. En realidad, el español que nosotros hablamos, ya hiperdeformado alrededor de la historia, es una conjunción entre 2 idiomas, el griego y el latín, que tiene origen en lo que era Roma en su tiempo y hoy lo que es toda Italia. Cuando Grecia, que era la capital de la cultura, del lenguaje, de las escuelas, de los filósofos y todo lo demás, crece en popularidad y crece también en lo que es la formación académica. Lo que hacen los romanos, que se volvieron muy, pero muy
una potencia muy grande en lo que era en la militarización. Ellos crecieron en eso. Cuando toman cautivo a todo lo que era el territorio griego, a los primeros que llevan son a los filósofos, a los maestros y a todos los que influían en el lenguaje y en la escritura de Grecia en ese tiempo. Y el lenguaje que ellos tenían, este latín que nosotros por ahí lo escuchamos o lo conocemos, en realidad se conformó y se hizo más popular a través de la enseñanza de maestros griegos que le enseñaron a los romanos lo que era verdaderamente la lectura y la escritura. Por eso es que hay muchas palabras que son iguales. Entonces, la palabra Biblia nace del hebreo biblos. Algunos dicen que había una ciudad llamada Biblos y donde fabricaban precisamente a través de materiales sacados de la palmera lo que se llamaba papiros, a través de los cuales después se escribió mucho de lo que eran los rollos, los famosos rollos del Mar Muerto que habrán escuchado alguna vez, que fueron encontrados por allí, las cuevas de Qumran y todo lo demás. Después le voy a contar un poquito acerca de las cuevas de Qumran. Tuve la posibilidad, gracias al Señor, de andar por ahí, no en las cuevas, pero cerca, por ahí anduvimos. Lo cierto es que esta palabra, que para nosotros parece muy, pero muy particular, significa lisa y llanamente biblioteca. Hoy en día, biblioteca. Por eso es que yo les decía que cuando ustedes tienen esto, tienen un compendio de libros. Aquí hay una biblioteca que le costó mucha sangre a muchas personas poder recopilarla durante muchos, pero muchos siglos. Aquí, bueno, ahí tienen acá precisamente en el PowerPoint, me voy a poner ahí para que ustedes puedan verlo bien. El nombre Biblia en español viene de una palabra griega que significa libros, o biblioteca. Cuando usted mira su biblioteca, usted tiene una Biblia completa. Pero le dimos ese nombre o lo pusimos como nombre propio a lo que nosotros denominamos la palabra de Dios. Cuando uno busca la raíz de la palabra, la ciencia que aplica se llama etimología de las palabras. Buscamos de dónde nace la palabra y por qué se dice que tiene tal significado. Entonces, en nuestro caso, en este caso puntual, la Biblia que nosotros tenemos a nuestra disposición está agrupada en dos partes, lo que se llaman testamentos. Ahora, yo recuerdo cuando estuvimos en Israel, nuestro guía dice, ustedes que dicen que su Dios está vivo, ¿por qué le dicen a su Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento si el testamento lo deja solamente el que muere? Y quedamos en Orsay ahí, le digo, bueno, no, volvemos a la Argentina mañana. Pero en realidad la palabra testamento habla de un pacto, porque incluso hay gente que todavía no ha fallecido, pero ya le ha dejado herencia a sus hijos. Hay gente que ya ha hecho lo que se llama el usufructo, ha dejado ya su casa a nombre de todos sus hijos, pero él tiene que seguir viviendo en esa casa hasta el día que él muera. Entonces, el sentido de testamentos, en este caso, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene que ver con un pacto, una alianza que Dios hace a través de la revelación de su palabra y su conocimiento y que nos da a cada uno de nosotros para que la tengamos como un tesoro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando usted agarra su Biblia, yo le digo, no lo agarre como un libro más. Usted está teniendo ahí años de gente a la que Dios miró y dijo, quiero contarte algo que le va a servir a miles y miles y miles y miles, siglos y siglos y siglos y siglos después
de que vos lo oigas de mí. Imagínense, el Señor habla al profeta Isaías: una virgen concebirá y dará luz a un niño. Eso es, amados, como dirían los chicos hoy en día, le voló la cabeza a Isaías. ¡Pum! Una virgen nunca había tenido intimidad sexual, concebirá un niño, contra las leyes de la naturaleza. Pero lo que él le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo a Isaías, se cumplió 500 años después y tiene validez hasta el día de hoy, porque yo predico de eso, de que Filipenses capítulo 2 dice de que Él era Dios, pero se hizo hombre. Entonces, la palabra revelada no es solamente un pacto o una alianza, sino que lo que usted tiene es una palabra de alto voltaje, mi amado y mi amada. Si usted supiera el impacto que tiene la palabra que usted lee todos los días, no le pasaría las hojas así o la dejaría media doblada, chanfleada, así, ¿no? Como me dijo una vez mi sobrina, ay tía, vos marcás toda tu Biblia. Le dije, prefiero marcarla y no como vos que no la lees. No me dijo más nada, obvio. Porque hay que marcar la palabra de Dios. Hay que marcar, señalar. Miren ustedes, yo después le voy a prestar la mía, van a ver. Yo siempre lo digo también, póngale, si usted dice, esta palabra es la que yo estaba necesitando este día, póngale una fecha al costado. Porque cuando después pase el tiempo y se olvide de que usted estaba en una situación X y necesitó que Dios le hablara, cuando vuelva a leer ese texto y vuelva a ver la fecha, va a decir, wow, y Dios me dijo ese día que eso iba a pasar. Y es maravilloso. Vamos aquí. Entonces, testamento significa alianza, pacto, convenio. Algo que por ahí nos preguntan, ¿y por qué ustedes dicen Nuevo Testamento, Antiguo Testamento? Y bueno, porque eso significa que es una alianza, un pacto que Dios hizo con nosotros de darnos una palabra. Vamos a la otra. En total, lo que tenemos es una colección de 66 libros. Yo no sé cómo será su biblioteca, pero mi abuela un día me dijo, mi hija, vamos a tener que hacer una pieza para tus libros. Yo, si hay algo que desde pequeña pero acá nota de color. En realidad yo no quería pasar vergüenza delante de los demás, no quería que se rían de mí. Bueno, creo que a ninguno nos gusta, ¿no? Entonces era la época de aprender a andar en bicicleta. Entre los 6 y los 7 años más o menos uno aprende a andar en bicicleta. Y yo como no quería que se rían de mí, yo veía que se reían de los que no pedaleaban y se caían y todo lo demás, yo le hice la fácil. ¿Vamos a andar en bicicleta? No, me voy a la biblioteca. Entonces yo en ese tiempo vivía en una localidad del interior de acá de la provincia del Chaco, a 75 kilómetros, que se llama Las Palmas. Y como uno cuando era niño en las localidades así, uno andaba solito, ni un drama, todos te conocían. Más mi mamá enfermera del sanatorio que tenía un ingenio azucarero, súper conocida. Entonces yo me movía y me iba a la biblioteca. A los 6, 7 años me iba sola a la biblioteca y buscaba libros. Y las bibliotecarias se asombraban porque encima una cosita así, que busqué el libro, se imagine. Era ¿quién me habla debajo del mostrador primero? Entonces, y buscaba y me leía todos los libros de historias, de fantásticas y todo lo demás. Así que yo, cuando vine al camino del Señor, ¿por dónde me trajo el Señor? Por un libro. La Biblia que yo tenía en mi mesa de luz, que había sido la que me regalaron cuando tomé la comunión, porque yo vengo de una cultura católica. Entonces, esa Biblia reposaba ahí. Le sacaba la tierrita cuando limpiaba y reposaba ahí. Volvía, estaba ahí. Pero nunca la abría. Ese era el tema. Entonces, ¿cómo me trajo el Señor? A través de una de mis pasiones, los libros. Y ahí fue cuando abrí que cada palabra de los evangelios atravesaban mi corazón. Iban rompiendo dureza, 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 dureza.
Bien, 66 documentos inspirados, ¿por quién? Lo dijimos, por Dios. Estos documentos están divididos en 2 testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 39 libros están en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y 27 en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Fíjense, aquí está la diversidad de la que yo le hablaba acerca de nosotros el día de hoy, pero que siempre caracterizó el corazón del Señor. Él usó a profetas, a sacerdotes, a reyes. Él usó incluso a personas que eran agricultores. Uno encuentra un profeta llamado Amós, por ejemplo, que él era cultivador de higos. Él estaba en su huerta, cultivando higos, y el Señor le dijo: quiero usarte para que traigas una palabra a mi pueblo. Y lo sacó de allí y lo llevó a que le diera una palabra a su pueblo. Así que Dios tiene esa particularidad. Ahora, claro que el Señor eligió un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo, lo que hoy conocemos como la nación de Israel, que nace de una sola rama, nace de un solo padre de la fe, y que nosotros somos, gracias al Señor, ramas injertadas, mis amados. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Nosotros fuimos injertados porque como los de otros no quisieron, rechazaron al Salvador hasta el día de hoy. Lamentablemente, rechazan a nuestro Señor y Salvador. Jesús es un nombre mal tomado. Dígalo, vaya ahí al centro de Jerusalén y párese y hágase el Yeshua. Va a ver cómo le va. No le está por ir muy bien, yo le aviso nomás. Así que vaya tranquilo nomás, búsquele la forma de poder decirlo. Lo cierto es que luego lo que conocemos en el grueso de lo que es el Nuevo Testamento, ya vemos a los apóstoles y a los que se asociaban, esto que yo les decía, los escribas, los amanuenses, las personas que eran líderes de la iglesia, personas que colaboraban. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, dentro de lo que es los evangelios, usted va a encontrar a una persona que escribe 2 libros que nunca estuvo personalmente con Jesús. Ay. Vamos a empezar con el examen. Saquen una hoja. Lucas. Lucas escribe el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas no estuvo personalmente con Jesús, como sí estuvo Mateo, como sí estuvo Marcos, como sí estuvo Juan, como sí estuvo Pedro. O como dijo Pablo de él mismo, yo como un abortivo fui como expulsado, quiso decir él cuando pronuncia esa palabra. Él fue Dios, Jesús se le reveló en persona. Entonces, Lucas es una persona que conoce al Señor Jesucristo, se cree, algunos lo llamaban el médico. En realidad en ese tiempo llamarle médico no es como ahora que fue a la facultad de medicina, sino que era más bien una persona práctica en lo que era el saber curar a través de diferentes técnicas, y tal vez sabía algo de anatomía, sabía algo de la combinación de hierbas y lo demás, como para poder decir médico. Pero no es el médico que nosotros hoy tenemos que sacar un turno para poder ir a visitarlo. Pero más allá de eso, evidentemente Dios vio en él la característica de una persona a la que le gustaba investigar. Si era precisamente un médico, le gustaba investigar. Entonces, él cuando escribe el Evangelio según San Lucas y escribe el libro Hechos de los Apóstoles, lo hace porque él quiere enseñarle a un amigo a quien él le había predicado. ¡Wow! ¿Ustedes investigarían toda la vida del Señor Jesucristo para predicarle a un amigo? Qué admirable lo que hizo Lucas. Porque cuando comienza tanto el Evangelio según San Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles, dice: oh amado Teófilo, un amigo a quien él había predicado, y que él quería que su amigo no solamente conociera a Jesús por lo que él le dijo, sino porque había
fundamentos. Hoy me voy y le compro una Biblia y le regalo y le digo, mirá, comenzate a leer el Evangelio según San Juan, porque ahí vas a... Pero en ese tiempo, mis amados, no era así. Entonces Lucas tiene que empezar de cero y tiene que ir a buscar ¿a quiénes? A los apóstoles. Tiene que ir a buscar a los que lo vieron, a los que vivieron con él. Tiene que ir a buscar a esta mujer que se llamaba María, que fue la que concibió sobrenaturalmente del Espíritu Santo al Salvador. Por eso es que el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de investigación, es una tesis. ¡Wow! Aprobadísima por Dios, obviamente, porque Dios la permite estar en lo que nosotros llamamos Biblia. Así que, ¿cómo no valorar lo que tenemos en nuestra mano? Vamos aquí. Vamos a la siguiente. Van a escuchar una palabra que es el canon, no es la colonia, no el perfume ese o ahora el colchón, creo que ahora el colchón, sino que esta palabra tiene que ver con que este libro tiene no es solamente, yo les dije, no es solamente un libro, sino que este libro tiene un fundamento, tiene una verdad, tiene una esencia. Y esa esencia se llama precisamente canon. A ver, la palabra canon tiene que ver con un triple propósito que tiene este libro. En primer lugar, identifica y conserva la revelación. Identifica y conserva la revelación. Yo les hablé de las cuevas de Qumran. Cuando uno va pasando el mar Muerto, uno va subiendo hacia lo que hoy es Jordania, cuando sale de territorio israelí y va pasando por lo que ya es territorio palestino y va hacia Jordania, hay una zona que se llaman las cuevas de Qumran. Bueno, se cree que hace muchos siglos atrás hubo una comunidad de personas que se aislaron del mundo para poder vivir una vida de relación con Dios fuera de lo que eran los deleites y los placeres mundanos. Entonces, esta comunidad se dedicaba a cultivar la relación con Dios, la santidad, pero también tenían la disciplina de poder copiar los primeros manuscritos de los profetas. Imagínense que pasaron siglos, yo le dije, desde Isaías hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, 500 años. Entre esto que nosotros vemos, entre estos libros, hay siglos de por medio. Nosotros por ahí no concebimos porque abrimos y tenemos Jeremías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y vemos que Jeremías comienza queriendo huir de su llamado, pero después lo vemos a él confrontándolo al rey, después lo vemos que el rey lo mete en la cisterna, pero en ese proceso pasaron 20 años que Jeremías predicó al pueblo. 20 años que les dijo, vuélvanse al Señor porque van a caer cautivos. Vuélvanse al Señor porque van a caer. Imagínense. Si nosotros decimos, ya no sé ni cómo hablarle. ¿Cuántas veces le hablaste? 5. O cuando vamos al evangelismo nos pasa, gente que viene, no, nadie me recibió bien. ¿Cuántas casas golpeaste la mano? 4. 20 años. Jeremías predicaba día y noche. Un mensaje que era para la salvación de su propio pueblo. Y sucedió lo que Jeremías dijo exactamente tal cual como lo dijo durante 20 años. Y este pueblo que lo escuchaba, lo vio encadenado meses enteros en una plaza principal por seguir diciendo lo mismo. Entonces, nuestro concepto de la Biblia tiene que ampliarse. Nosotros le acotamos y también tenemos que ampliar nuestro concepto de
por qué está escrito de esa manera. Primero, los asiáticos, o sea, porque todo el pueblo hebreo está en Asia, no son chinos ni japoneses, pero es asiático. Entonces, todo lo que sea orientalismo tiene mucho sentimentalismo. El hebreo concebía el amor y las pasiones no por el corazón. Nosotros somos muy occidentales. Entonces nosotros te amo. ¿Por qué? Porque mi corazón salta. Así. El hebreo decía que Dios lo deleitaba con la grosura de su amor. ¿Qué es la grosura? Amado, lo que cuando hay una gran asadeada nos comemos y son los chinchulines. Esa es la grosura. La grasita esa que el médico te dice no triglicéridos. Eso es porque para él todo lo que tiene que ver con los sentimientos pasa por la zona ventral. Hay una traducción de la Biblia que es la Biblia textual. Ahora ya está en la 4ª edición. Cuando ustedes leen en la Biblia textual, hay un salmo que nosotros lo repetimos, dice, y el Señor aún por las noches enseña mi conciencia. Ay, qué bueno, porque cuando duermo, Dios me va a hablar a mi cabecita. En el hebreo original dice, el aún Yahvé por las noches enseña mis riñones. Mis riñones en la noche orinan. Porque nuestros conceptos son diferentes. Porque Dios es así. Porque Dios, nosotros no podemos ponerlo a Dios en un cuadrito. Dios viene a romper nuestras estructuras. Dios viene a revelarse como nosotros no esperamos. Porque Él lo que quiere es mostrar que Él es Dios. Eso es lo que quiere. Bien, vamos acá. Entonces, tiene como objetivo además impedir que la revelación escrita sufra cambios, alteraciones. Otro de los propósitos de este llamado canon o lo que nosotros podemos decir un libro veraz o una revelación que tiene un aval, por decir de alguna manera, es que brinda a los creyentes, a los que creemos en Dios y en Jesucristo, la oportunidad de vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones. Lo que yo les decía, manual de instrucciones. Vamos a la siguiente. De acuerdo a los diferentes relatos evangélicos, Jesús utilizó, fíjense, el Señor Jesús no tenía los evangelios, ni tenía las cartas las cartas paulinas, ni las epístolas generales. No. Él utilizó las escrituras hebreas, lo que en ese tiempo se conocía como la revelación de Dios. Es más, Él muchas veces dice, se dijo de mí en las escrituras. Él mismo dice que ya las escrituras hablaron de Él. Y ahí obviamente enfurecía a todos los maestros de la ley y todo lo demás. Los primeros creyentes continuaron esta tradición de estudiar la palabra de la misma manera. Imagínense, el apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos estos 120 que estaban en el aposento alto no tenían la Biblia. Es más, cuando uno lee Hechos capítulo 2, el primer discurso de Pedro a la iglesia que se formó de 3.000 miembros en una sola predicación, él habla de un texto del Antiguo Testamento. No habla de un texto del Nuevo Testamento, porque era lo que tenían a mano para poder precisamente hablar acerca de Jesús. Por eso es que le digo, el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Dónde? En todo el Antiguo Testamento habla de Jesús.
Ay, en Esdras, donde nombra a todas las familias, también habla de Jesús. Vamos acá. Obviamente que uno no tiene que andar buscando el nombre de Jesús. Uy, yo estoy haciendo aquí un poquito de estática. Bien, vamos ahí. Entonces, los primeros creyentes continuaron esta tradición hermenéutica y utilizaron los textos hebreos y sobre todo sus traducciones al griego y en discusiones teológicas y en el desarrollo de la doctrina y las enseñanzas. A ver, ¿por qué yo le hablo el hebreo? Del hebreo le voy al griego, del griego después le voy a ir al arameo. Vamos a ponernos en contexto. El idioma más popularizado, no solamente en el tiempo del Señor Jesús, sino antes incluso, era el griego. ¿Les conté por qué? Porque ellos eran la cuna de la cultura, de la escritura y de la enseñanza del lenguaje. Entonces, era un lenguaje que se popularizó a través de algo que el hombre empezó a utilizar. ¿Y qué era? Era la comercialización. Barcos que salían a vender y a comprar. Iban y venían, iban y venían. Y ahí traían no solamente mercancías, sino el idioma. Entonces, un idioma que se hizo popular fue el griego. Por eso es que, si bien la palabra de Dios, el antiguo pacto, antiguo testamento, en un amplio porcentaje está escrito en hebreo y arameo. Acá aparece otro idioma más. El hebreo y el arameo son dos lenguajes utilizados en todo lo que era el territorio de Palestina, donde nació nuestro Señor Jesús. Eso no era el Israel, el país de Israel como nosotros lo conocemos hoy. Eso era el territorio de Palestina en ese tiempo. Y principalmente donde él nació, donde él se crió, que era la región de Galilea, el idioma más hablado era el arameo. Y el Señor Jesús lo utiliza repetidas veces cuando habla en los evangelios. Una palabra en arameo, talita, niña. Otra palabra en arameo, abba, papá. Otra palabra en arameo, cuando él está en la cruz y él clama y dice, lama, lama, sabactani. Otra palabra en arameo que él utiliza o que utilizaban para que él se dé vuelta tal vez, rabí. Nosotros decimos en hebreo. Sí es hebreo, pero también es arameo. A ver, para que podamos entender un poquito. Nosotros estamos en una región donde hay un idioma que muchos lo manejan y es el guaraní. Por mucho tiempo estos dos idiomas convivieron dentro, más bien en las zonas rurales. Es más, hasta el día en que se hizo efectivo el hecho de que, o se reconociera, esa es la palabra, se reconociera que el guaraní es un idioma, todos decían un dialecto. Bueno, acá en la Argentina el quechua hoy es un idioma, creo que el cuom, no sé, señora Lili, sí, el cuom es un idioma. Entonces, hoy en día convivimos con varios idiomas. Lo mismo pasaba en el tiempo del Señor Jesús. Es más, no es loco pensar que el Señor Jesús sabía griego. Ay, ¿de dónde sacaste eso? Un día, dice el Evangelio según San Marcos, uno de los discípulos vino y le dijo, maestro, unos griegos te buscan. ¿Y cómo habrá hablado? Tráiganme un traductor, dijo Jesús, porque con ellos no puedo hablar. No dice eso los evangelios. Dice que él habló con ellos. Entonces, puede ser. Aparte era el Hijo de Dios. Si hay gente que estudia mucho idioma, ¿por qué no? Y si era uno de los idiomas más conocidos, también es posible que haya hablado latín, porque cuando Pilato le dijo, dicen que eres el Hijo de Dios, él le dijo, tú lo dices.
¿Quién lo dijo? ¿Él llamó a un traductor? ¿Pilato tenía un traductor? No lo dice. Posiblemente también sabía, porque eran los idiomas que se manejaban. Amados, nosotros mezclamos. ¿Cómo estás? Ok. Hay un idioma que hoy se llama Globish. ¿Saben cuál es ese idioma? El que todos cuando de alguna manera le mezclamos el inglés con el castellano y le decimos por ahí, ¿querés un recreo? No, un part-time. Yo no sé, es tan lindo nuestro idioma. Me resisto a algunas cosas. Pero bueno, todos tenemos, I'm sorry, dicen los chicos. ¿Dónde, cómo, cuándo? Pero sí, miramos películas traducidas. O sea, hoy en día, sin ir más lejos, las novelas turcas, o sea, las traducen, pero todos, y vemos en los nombres que se los ponen a los niños. Emir, Habim, no, algunos se va a llamar Dob dentro de poco, Dab, porque Habim ya se llama uno. Entonces, vamos mezclando los idiomas. Entonces, en ese tiempo también era igual. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Ay, santo. Bueno, 2 minutitos y vamos a hacer un pequeño receso. Seguimos aquí. Entonces, el canon de lo que es el Antiguo Testamento. Perdón, quiero hacer una aclaración. Nosotros consideramos que la Biblia es una verdad revelada, o sea, es una revelación, no es un dogma. A ver, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene algo que se llama dogma. ¿Qué es un dogma? Es una verdad que ellos, según el estudio que han hecho de una revelación, lo dan como una verdad absoluta. Por ejemplo, un dogma que la Iglesia Católica tiene es que los padres de María, Joaquín y Ana, eran muy ancianitos y fallecieron, o por ejemplo, la concepción virginal de María, del Señor Jesús, y después que no tuvo más hijos. La Biblia no dice eso. No vamos a entrar en debate, no estoy generando eso, simplemente estoy queriendo hacer la diferencia entre lo que es un dogma. Usted va a un concilio, a una reunión de teólogos de la Iglesia Católica Apostólica Romana y le va a decir, no, es un dogma. No se puede negar ni se puede refutar. ¿Qué quiere decir? No me podés decir a mí que eso no es cierto. Nosotros nos basamos en algo que se llama el canon. ¿Qué es el canon? Una ley revelada, dada por Dios, pero que se adapta a cada uno conforme nuestra diversidad. La verdad no se cambia, pero sí se adapta a la persona. Vamos acá. Los primeros creyentes continuaron con esta traducción hermenéutica. A ver, creo que este es el mismo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Los libros de la Biblia hebrea son 24, divididos en grandes secciones. Miren, nosotros solemos escuchar acerca de la Torá, y creemos que es el único libro que tienen los judíos hasta el día de hoy. No, ellos tienen 3 libros que también los sumaron e hicieron uno. La Torá es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, exactamente, así como dijo John, rápido. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia conocidos como Pentateuco. Son la ley. Es donde Dios revela su normativa
para con la humanidad, para con su pueblo, pero también para con la humanidad. Ahí encontramos leyes sociales, leyes judiciales y leyes de salubridad. No, ¿ustedes creían que Dios no hablaba acerca de la salud? Mucho. Y empieza en el Pentateuco. Entonces, la Torá contiene estos 5 primeros libros, tal como nosotros los tenemos hasta el día de hoy. Luego viene lo que es el Nehibim. En hebreo se pronuncia Nehibim. La H para ellos no es muda. Para nosotros sí es muda. Horacio, no decimos Horacio, sino que le sacamos la pronunciación. Para ellos no. Para ellos la H es importante. Entonces, el Nehibim contiene los libros de los profetas, y ellos dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Por ejemplo, entre los profetas anteriores, que lo que quiere decir los más antiguos, en realidad, los incluye a Josué, incluye el libro de Jueces, que nosotros los tenemos separados, incluye los libros de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segundo libro de Samuel también. Y entre los profetas posteriores, los que son los que nosotros conocemos como profetas mayores y profetas menores, están Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12. ¿Quiénes son los 12? Los profetas menores, que yo suelo aclarar, no son menores en importancia, sino en la cantidad de texto escrito, de revelación que recibieron. Allá ya lo vamos a volver otra vez a profetas menores con algunos. ¿Bien? Bien. Lo cierto es que hay la tercera sección de lo que ellos llaman después el Tanakh, tiene que ver con el Ketubim. Y el Ketubim son los libros escritos. Vamos primero, la Torá contiene lo que nosotros conocemos, la ley o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. La segunda parte contiene lo que es el Nehibim o los profetas. Y la tercera parte contiene lo que para ellos es el Ketubim o los escritos. ¿Qué hay ahí adentro? Salmos, proverbios, los libros que se llaman libros poéticos o también libros sapiensales. Y dentro de ellos incluyen un libro que es muy especial para los judíos, que es el libro del Mejilot o Mesohorim. ¡Qué difícil esto! ¿Qué es ese libro? Un libro de oraciones. Cuando ustedes van, o mejor dicho, cuando se encuentran, en realidad vayan al barrio de Once en Buenos Aires, vayan al Bajo Flores, por allí también van a encontrar, no tienen que irse muy lejos para hacerlo, o vayan un día y miren en la sinagoga que tenemos aquí por calle Obligado, entre Colón y Saspeña, van a ver de que ellos tienen una inclinación y como un cántico mientras leen la Tanakh. No es la Torá, el Tanakh. ¿Por qué es el Tanakh? Porque contiene estas 3 partes que yo les estoy diciendo. Pero en el medio de estas 3 partes está esto que es el Masohem, que es libros que se cantan. Ustedes van a escuchar que ellos cantan. Y hay cánticos que son para todo tiempo y ocasión. Cánticos para el nacimiento de una criatura, cánticos para la circuncisión, cánticos para el tiempo en que se hace el Bar Mitzvah, que es la celebración de que un varón pasa en su preadolescencia, porque es entre los 13 y los 14 años, pasa de ser un niño ya a ser un adulto. Para el hebreo no existe la
adolescencia ni la adolescencia. Para ellos existe la niñez o la adultez. Y por las responsabilidades que asumen en la casa. Entonces, van a escuchar que el cántico es propio. Y acá vuelvo a darles una notita de color. Si bien ya les puse colores de todos lados. Cuando uno lee la Biblia, uno va a encontrar de que el idioma hebreo y el arameo en el que está escrito el Antiguo Testamento confluye constantemente en sentimientos. Por eso es que la Biblia es también dramática. Y algo que los estudiosos de la literatura mundial le dan la mano a la Biblia para decir que es veraz, la revelación, es precisamente la forma en la que está escrita. Porque Dios dejó escrito lo bueno y lo malo. Cuando uno lee un libro de historia argentina, bueno, ahora tenemos a historiadores más modernosos, Desde que apareció un poquito la historia empezamos a conocer de que este amigo de Belgrano no era solamente amigo, empezamos a conocer todas esas cuestiones de la historia, empezamos a conocer un poquito que Rosas no era solamente dictador, sino que tenía otras cuestiones también de enviar a matar a sus enemigos y un montón de otras cosas. Eso lo conocemos ahora, pero el libro de historia que leímos la gran mayoría de nosotros en la primaria no decía nada malo. El padre de la patria, con su sable plateado, que cruzó los Andes. Amado cruzó en camilla con una tuberculosis fatal, pobre hombre, porque no había medicación adecuada en ese tiempo. La verdad, héroe sí, porque yo me hubiera bajado en la primera de cambio y le digo, ¿saben qué? Sigan ustedes, muchachos, yo me quedo acá. Héroe serio, o sea, valiente en serio, pero ser humano, como todo y cada uno de nosotros. Yo tenía una profesora de historia argentina en la universidad que decía, no juzguéis a los padres de la patria, solamente miradlos, así hablaba la señora Gabardini, miradlo como seres humanos débiles, decía, y te contaba todo lo de atrás, ¿no? Todas las cositas que tenían por ahí los padres. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Porque la gente que me ve online después dice, ay, Dios mío, ¿cómo hago el examen después? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que nuestros libros de historia fueron escritos bajo un pensamiento que se llama el pensamiento romántico. Es una línea de pensamiento que nació en la Edad Media superior, porque la Edad Media se divide en tres partes, la Edad Media superior, donde no se podía decir nada malo de nadie. Entonces, solamente se hablaba lo bueno. Casado con Merceditas de San Martín, una niña de 15 años, a quien él le llevaba 30 años. Una niña. Entonces, hoy en día nosotros comprendemos esas cosas. Ahora, fíjense cómo es nuestro Dios. Y acá voy, saquen el libro de historia, acá voy al por qué digo esto en el contexto de la Biblia. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, Dios no se ahorra detalles en lo bueno y en lo malo. Entonces, como dice el Salmo 15, Dios mantiene la verdad porque es la verdad aun cuando Él corra riesgo de ser mal juzgado. Lean el Salmo 15. Dice, ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Dice, el de manos limpias, el de corazón puro, pero el que se mantiene en la verdad aún contra su propia integridad. Aunque él pase por daño, se mantiene en la verdad. Y eso es lo que valoran aquellos que estudian la literatura mundial. Y dicen, por eso la Biblia es cierta, por eso es una revelación, porque no se esconde lo malo de aquellos llamados hombres de Dios. Un David que dijo,
cartita al comandante, ponémelo a Urías al frente. Entonces, cuando arrecia la batalla, ¿qué es arrecia la batalla? Cuando todas las flechas, todos los caballos, todo, venga al primero que le den, sea él. Eso es arrecia la batalla. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Él no se guarda emociones. Vemos que Dios no guarda, dice Jesús lloró frente a la tumba ¿de quién? De su amigo Lázaro. Pero Él lo iba a resucitar, ¿para qué llora? ¿Gastó lágrimas? No gastó lágrimas. Él tenía sentimientos y Él nos muestra cómo nosotros también podemos leer su palabra y sentir su amor, pero también su firmeza. Porque eso es lo que hace un padre y una madre que aman a sus hijos. Hebreos capítulo 12. Otro paréntesis dentro del paréntesis. Dios al que ama, disciplina. Ay, pero el pastor me llamó y me dijo esto. Ay, pero mi líder. Al que ama, disciplina. Amar también es corregir. Si yo no te corrijo, no te estoy amando. Y si vos estás haciendo mal, o sea, si estás haciendo mal algo y yo no te corrijo, no te amo. Dios no hace eso. Dios al que ama, disciplina. Y al que trata como hijo, ay, cuando entonces Dios, qué lindo Señor, me trata como hijo. A veces somos muy hijos ya, muy hijos. Bien, entonces, vamos acá. La conjugación de estos tres, de esta denominación de estos tres libros componen lo que para los judíos hoy es su Biblia, para que ustedes me entiendan, que es la Tanakh. No puede ir disociado. Ellos no leen solo la Torá. Ellos leen la Torá, la Nehivim y el Ketubim, que componen el Tanakh. Y esa es la ley que esa es la Biblia y es la ley por la cual se rigen hasta el día de hoy. Nosotros no. La palabra canon, en realidad en el original griego es con K y significa hilo de medir, no significa otra cosa. Cuando uno lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 40, donde el profeta Ezequiel habla acerca de la revelación del ángel que tenía una caña o una plomada de medir y iba midiendo el templo, y a medida que iba midiendo el templo, el agua que fluía del altar iba subiendo. Habla de esto, dice canon, esa es la palabra que utiliza. Era una palabra muy común, era como que hoy el albañil, el plomero, el arquitecto diga, ¿me pasás el metro? Bueno, allá era el canon. Entonces, ¿por qué se le pone a lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el canon? Porque con eso medimos, le vuelvo a decir, es un marco de referencia para hablar acerca de la revelación de la palabra de Dios. Bien, vamos a otra parte que es importante y que tiene que ver un poquito con la historia, después ya nos vamos a meter directamente. Esto que alguna vez lo habrán escuchado y que habrán dicho qué es o cómo, con quién me lo puede recetar, parece un medicamento, la Septuaginta o el canon griego. Bueno, algo que yo les había dicho es que el profeta Jeremías, y no solamente Jeremías, sino también Ezequiel y también Isaías, que aunque uno no crea, fueron en cierta forma contemporáneos en algún punto de la historia de todo lo que pasó Israel, se tocan o en realidad en el caso de Daniel y de Ezequiel eran literalmente contemporáneos. Nada más que Daniel fue llevado al palacio y Ezequiel fue llevado a una provincia babilónica, donde tiene las primeras revelaciones de parte del Señor. Cuando uno ve la historia del pueblo de Dios a través de estos profetas, hay un corte en la vida de lo que es el pueblo de Dios. ¿Qué es este corte? Es la captura del pueblo que es llevado ¿a dónde? A Babilonia. Sacado de Jerusalén y llevado a Babilonia.
Esta cautividad duró 70 años. Vuelvo a lo que le dije. 20 años Jeremías le dijo, si no se vuelven al Señor, Babilonia los conquistará. Si no se vuelven al Señor, Babilonia los conquistará. No escucharon, y lo que Jeremías les dijo, que también está profetizado por otros profetas, que pasados 70 años volverían otra vez a su tierra, ocurrió literalmente. Algunos volvieron, otros murieron en Babilonia, otros no volvieron nunca como Daniel. Daniel nunca volvió a Jerusalén. Daniel fue llevado cautivo siendo un adolescente, pero como era de estirpe sacerdotal, o sea, era un linaje que tenía la cultura hebrea era muy respetada por el lenguaje que utilizaban, por la escritura que utilizaban. Entonces, es por eso que Daniel es llevado al palacio, pero Daniel no vuelve a Jerusalén. El regreso después de los 70 años se da en 3 tramos diferentes. El primero que regresa es un sacerdote llamado Zorobabel, que consigue el permiso ya no de Nabucodonosor, que fue el rey que los conquistó. Nabucodonosor fue la mano que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo por no haber escuchado la palabra del Señor. Cuidado, porque Dios utiliza manos, a veces humanas, para hacernos escuchar de alguna manera lo que no quisimos oír en lo secreto. Entonces, Nabucodonosor fue esa mano humana que tomó al pueblo de Israel y lo lleva. Solamente quedaron en lo que era Jerusalén mujeres, algunas mujeres, niños huérfanos y ancianos. Gente que no podía volver a reconstruir la ciudad. Esa era la idea. Y cuando sucede esto de los 70 años, imagínense, hay gente que salió siendo bebé en brazos y se crió 70 años, se crió en Babilonia. Hay gente como Daniel, que si bien habrá tenido unos 16, 17 años, se creen los estudiosos, estuvo, eso sí se sabe, 72 años al servicio del palacio del rey, porque él comenzó con Nabucodonosor, pero él termina con Darío el persa. Cuando uno lee Daniel en el foso de los leones, dice, en el año en que Darío era rey, y sucede eso. Entonces, Daniel es el ejemplo de integridad mayor que uno puede encontrar dentro de la palabra de Dios. Una persona que se mantuvo en su lugar 72 años, teniendo el mismo nivel de reputación, por decir de alguna manera, y que era recomendado hasta por los que no lo conocían. Porque cuando Belsasar, aquel que ve la mano que empieza a escribir por la pared, lo manda a llamar, no lo manda a llamar porque él lo conocía a Daniel, sino porque su abuela, porque en realidad Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, pero en la Biblia cuando dice hijo es porque es del mismo linaje, es de la misma familia. Entonces le dice que hay un sabio que le anunció a Nabucodonosor, le reveló un sueño, así que anda y búscalo rápidamente. Vamos acá. En estos 70 años, todo este remanente adopta un idioma que es el griego. Y lo que hacía Babilonia era esto. Los tomaba cautivos, los llevaba a sus tierras, los hacía trabajar, pero no les impedía practicar su religión. No era que tenían que adorar a los dioses que ellos adoraban, porque esa es una forma de subyugación que todo aquel que sabe cómo manipular la vida de una persona lo hace. Lo mismo hizo Roma. Roma en el tiempo del Señor Jesús era quien gobernaba sobre Jerusalén. El poder político de Jerusalén era Roma,
Por eso es que el que determina que a Jesús lo crucifiquen es Pilato, no Caifás. Porque Caifás sabía hasta dónde llegaba su autoridad. Él era una autoridad religiosa, porque Roma permitía a los países, a los imperios que ellos colonizaban practicar su religión. Porque era una forma de decir, y bueno, no son tan malos, ¿viste? Podemos todavía seguir orando nosotros acá. No es tan malo. Era una forma de seguir siendo ellos los que tenían la autoridad. De igual manera pasaba con Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo judío? Vamos a esto. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Ellos seguían teniendo sus cultos, sus reuniones. Y en esas reuniones se hablaba hebreo, se leía la Torá, porque era lo que tenían a mano en ese tiempo, porque cuando ellos salieron, muchos llevaron sus rollos, que era el rollo, y llevaron los escritos de algunos profetas, llevaron el libro de Éxodo, para seguir contando, porque recuerden que lo que se hacía era la transmisión oral de la historia del pueblo. Este Pentateuco, si bien es la ley del Señor, y para nosotros hoy es ordenanza y mandamiento del Señor. Leamos Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nos pasan porque ahí ya está escrito. Pero más allá de eso, la transmisión del conocimiento no era porque yo mando a mi hijo a la escuela, sino que era de la familia, era la encargada de transmitir el conocimiento de manera oral. Entonces, lo transmitía en hebreo al principio, porque estos niños iban creciendo en un ambiente en el cual el idioma griego era lo popular. Es como hoy los chicos que yo les digo, el Globish, vienen y te dicen, ay, men, ¿qué? Y vos tenés que entrar a decodificar qué es lo que te está diciendo. Bueno, los niños empezaban a hablar el idioma babilónico. Entonces, si yo quería seguir transmitiendo la historia del pueblo, tenía que cambiar el lenguaje, y es por eso que empezaron también a traducir los escritos al griego. Y lo que se cuenta, la tradición judía, lo que dice es que hubieron entre 70 a 72 ancianos que fueron los que colaboraron en esa traducción del hebreo al griego de esta porción de la palabra, de este Pentateuco. Y por eso es que se llama Septuaginta, el número 7. Muchos, hasta el día de hoy, los cristianos protestantes, nosotros mal llamados cristianos protestantes, en realidad somos cristianos, no protestamos a veces protestamos que tenemos que levantarnos temprano, pero no por otra cosa, En realidad, nosotros tomamos la Septuaginta porque está escrito cuando queremos estudiar la raíz de muchas palabras, ¿Por qué será esto que yo les decía? Que en la Biblia textual dice que no es mi conciencia sino mis riñones. ¿Por qué? Entramos a buscar el porqué de esa palabra dicha de esa manera. Es más, en los originales hebreos, en el libro de Ezequiel, en la revelación del libro de Ezequiel, en el capítulo 8 del libro de Ezequiel, ustedes van a ver que el profeta recibe una revelación en visión de parte del Señor. Y dice que el Señor en visión lo lleva al templo y le hace ver a través de la pared. Y él ve a través de la pared que los sacerdotes del templo del Señor adoraban imágenes. Bueno, hoy en día nosotros leemos
en nuestra Biblia y dice imágenes. En el original hebreo era solamente un símbolo, porque lo que adoraban era precisamente la genitalidad masculina de un Dios. Y ellos, los hebreos, para no ofender a Dios, no pronunciaban esa palabra, sino que simplemente ponían un símbolo. Porque el respeto que ellos tienen a Yahvé, es más, ellos no hablan como nosotros. Nosotros somos muy, pero muy, ya a veces muy mandados para hablar del Señor. Hay mucho temor de Dios en la forma de hablar acerca de Él y de quién es Él y de lo que Él puede hacer. Bien, esto es la famosa Septuaginta. Bien, vamos a la otra. En el Nuevo Testamento, bueno, de hecho, nuestro Señor Jesús utilizó precisamente la Torá en varias partes, él menciona textos, como está escrito, y también él utiliza la otra parte, el Nehivim, donde están los profetas. ¿Cuál es el primer libro que lee el Señor Jesús cuando inaugura su ministerio? Isaías, capítulo, ¿cuánto sería hoy? Capítulo 60 sería hoy. ¿Vieron? Nosotros, bueno, esto de capítulo y versículo, ya le voy a contar también de dónde aparece, pero lo cierto es que él agarra, dice, el libro de la ley, dice. Lean Lucas capítulo 4, el libro de la ley. Entonces, estaba dentro de la Tanakh, dentro del Tanakh, lo que le dieron para leer ese día. Y él lee un texto que para él representaba la ley de Dios, pero también la anunciación de su ministerio. ¿Qué dice él al final? Hoy es el día que se cumple esta palabra. Entonces, el Señor Jesús, él basaba su ministerio en lo que nosotros hoy conocemos como la Tanakh. Por eso es que dice también en Marcos, cuando relata la última cena, dice que él cantó himnos y luego salió al Monte de los Olivos. Se cree que probablemente es el Salmo 118, porque era una tradición en ese tiempo cantar varios de los salmos que nosotros conocemos, son cantados hasta el día de hoy en festividades. Es más, desde el Salmo desde el Salmo 114 creo que es, al Salmo 132, se llaman los salmos de ascensión. ¿Por qué son los salmos de ascensión? Porque eran los salmos que cantaban, y hasta ahora lo cantan, las personas que empezaban su peregrinaje hacia Jerusalén para lo que era la Pascua. Desde el Salmo 104, al Salmo 132. Por eso cuando uno lee esos salmos, los salmos de peregrinación se llaman. Ese es el primer salmo, comienza diciendo, ¡ay de mí! O sea, él reconoce que su peregrinaje es a buscar el perdón del Señor. Comienza en un periodo y termina en otro periodo. Lo mismo el Señor Jesús, él conocía. El niño hebreo hasta el día de hoy comienza a estudiar la Tanakh desde los 3 años. Es adiestrado en la palabra de Dios. Sabe, hoy en día obviamente sabe de ciencia, astronomía, es más, hay muchos inventos israelíes que nosotros los usamos y que creemos que son japoneses o chinos. El pendrive, por ejemplo. El pendrive es un invento israelí. Ellos tienen el centro científico más grande del mundo y tienen una tecnología súper, hiper, mega avanzada en medicina, en astronomía, en astrología, Por eso es que tienen la cúpula de hierro. Entonces, el niño hebreo empieza desde los 3 años a estudiar la ley. Por eso es que se la saben de memoria. Ahora,
Cuando llega a los 14, entre los 14 y los 16 años, siempre hay un rabí, un maestro que le enseña la palabra. Cuando llegaban en los tiempos del Señor Jesús, cuando llegaban a la edad ya, que yo les había dicho, cuando pasan a ser adultos, ese rabí le hacía ciertas preguntas, pero no es preguntas de un examen nomás, sino que tenía que ver con preguntas de vida. Entonces le decía 3 cosas puntuales. ¿Puedes vivir como yo vivo? ¿Puedes hacer lo que yo hago y puedes decir lo que yo digo? Eso significa, no significaba solamente sí maestro, sí maestro, sí maestro. No. Significaba que si él respondía esas 3 preguntas afirmativamente y el maestro, el rabí, sabía que tenía que ver con no solo el conocimiento que había adquirido, sino con el carácter de la persona, podía dejarlo como su discípulo. Y era después formado en lo que luego sería el Sanedrín o los 70 líderes del pueblo de Israel. Ahora, cuando esta persona no respondía como el rabí deseaba, él le decía, ve a tu casa y vuelve y aprende el oficio de tu padre. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesús no pasó las 3 preguntas, porque él ¿qué era? Carpintero. Pedro tampoco pasó las 3 preguntas. Juan tampoco pasó las 3 preguntas. Esto para los que se ponen mal por ahí cuando salen con un mal en un examen, tranquilo, tampoco es, no, a Jesús tampoco le salió bien las 3 preguntas, tampoco es así, sino que tenía que ver con un plan y un propósito. Entonces, esto de aprender acerca para ellos es fundamental y es esencial, es una normativa de vida. Y nosotros tomamos la lectura de la palabra como cuando tengo tiempo. Ay, no tuve otra, se me pasó el día, ni un capítulo de la Biblia. Y ellos desde los 3 años, lo he visto así, chiquitiñes, aprenden la palabra del Señor. Porque es fundamental que si decimos creer en Dios, querer conocer a Dios, sepamos lo que Dios habla. Y eso pasó en este tiempo, en el periodo de la cautividad, y por eso es que se habla de una versión de la Tanakh que es la Septuaginta. Bien, vamos rapidito, ya rapidito. Vamos acá. En el periodo apostólico, ya cuando nace la nueva iglesia, Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, entonces Jesús y los primeros cristianos no carecían de escritura. O sea, lo que yo les dije, el Señor Jesús leía los rollos de la ley y lo mismo hicieron los primeros apóstoles. Vuelvo, Hechos capítulo 2. ¿Sobre qué predicó Pedro? Sobre lo que le salió del corazón, pastora. No, lean Hechos capítulo 2. Él empieza contando el relato de lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo y termina hablando de un profeta menor como es el profeta Joel. Entonces, él también toma ahí. Ahora, ¿por qué? Porque en primer lugar estaban convencidos de la autoridad absoluta, no solo de Jesucristo y del Espíritu que él envió a la iglesia, sino también que las escrituras, las antiguas escrituras, hablaban lo mismo que hablaba Jesús. Jesús no vino a hablar otra cosa, vino a hablar acerca de aquello que Dios dijo en el Edén. ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde estás? Salió a buscar lo que se había perdido. Eso es Génesis capítulo 3. Dios salió a buscar lo que se había perdido. Y eso es lo que Jesucristo vino a buscar. Bien, vamos a otra. Todo esto van a tener el material, no se preocupen. Bueno, la colección del Corpus Paulino. Ay, ¿qué es esto? Bueno, las cartas del apóstol Pablo. Ahí está. Más fácil, es probable que se llevaran a que se hicieran un compendio entre los años 80 y 85 después de Cristo.
A fines del siglo I no existía el concepto del canon escritural, como sí la lista de los libros sagrados. Lo que sí, la existencia de, uno, la tradición oral, y dos, la tradición de los apóstoles, profetas y discípulos, hacía necesario que se formara esto que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la iglesia y el hecho de, ¿qué otra cosa? La persecución de la iglesia hizo necesaria la formación de un canon, de un lineamiento, de un libro que marcara el lineamiento de la vida para la vida de los cristianos. A ver, vamos aquí, vamos, esta es la última. Ahí van a empezar a encontrar nombres como Clemente, Eusebio, y usted dice, ¿de dónde los sacamos? Bueno, son todos los que llamamos padres de la iglesia en cuanto a lo que es la historia y la conformación de la recopilación de cada uno de estos libros que hoy tenemos en nuestra bendita Biblia. Bien, esta es la última. Concluimos acá. La iglesia no formó el canon. Nosotros no podemos decir, ¿y la Biblia? ¿Quién la hizo? ¿La iglesia? No. La iglesia lo que hizo con el correr de los años, juntó, aunó lo que para el Espíritu Santo le pareció necesario dejar para que la iglesia tuviera una guía, una dirección para comprender la revelación de Dios. En el medio de todo esto hay algo que se llaman libros apócrifos. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, son unos libros que en la historia de la iglesia se cree que fueron escritos también por personas que recibieron revelación de Dios. Entre ellos están los libros de Macabeos, Judith, ¿quién más? Eclesiástico, o sea, gente que también como Mateo, como Pedro, como Juan, dijo haber recibido una revelación de Dios y que en muchas de las Biblias que tiene la Iglesia Católica figuran dentro de ellas, pero que tanto nosotros, los que somos llamados cristianos dentro de la línea evangélica o protestante, y muchos también de lo que son dentro de la Iglesia Católica más tradicional, no los aceptan y por eso se llaman apócrifos. Algunos lo leen, sí, hay un libro de Judas, también muy parecido al que está dentro de lo que es nuestra Biblia, pero que no tiene que ver con este Judas, sino que tiene que ver con un Judas que apareció. Habrán escuchado hace unos años atrás que se volvió muy famoso, salieron las noticias y todos andaban buscando leer el libro de Judas. Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, el uso eclesiástico sea reconocido por la iglesia, es prominente o por una mayoría de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es aprobada por la iglesia. A lo largo de los años, por más que quiso ser quemada, por más que quiso ser enterrada, por más que quiso que se mató al primer imprentero incluso, se lo quemó en la hoguera y todo lo demás, al primer traductor de la Biblia del griego al latín y del latín al inglés, a ver, quien lo pueda nombrar mejor lo hace. Wycliffe, algo así. Bien, búsquenlo, googleenlo. Bueno. Lo quemaron vivo. ¿Por qué? Por haber traducido la Biblia y haberla impreso. Bien, entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que en conformidad con las normas de la sana doctrina, sobre esta base que había incertidumbres si tenían que incluir los libros, por ejemplo, el libro de Primera de Pedro era un libro que estaba muy cuestionado también,
si había que incluirlo, si no había que incluirlo. El libro de Esther, por ejemplo, también fue cuestionado. Hay capítulos incluso del libro de Daniel que fueron sacados. Bueno, cosas que pasaron a lo largo de la historia. Lo cierto es que hoy podemos decir que según el último que se ve que tuvo ahí la luz en toda esta historia, podemos llegar a este compendio que hoy tenemos de 60 y ¿cuánto? 66 libros.